Vamos a hablar ahora sobre el tema de fosa temporal. Cuando hablamos de las fosas, son tres fosas las que están por fuera del cráneo, en una vista lateral sobre todo se ven mejor. Son la fosa temporal, infratemporal y pterigopalatina. Cuando hablamos de estas fosas, tenemos que incluirlas como una sola, ya que las tres se continúan entre sí. Por eso describimos, cuando hablamos de los límites óseos, probablemente hablaremos de los mismos. Esta clase de fosa temporal hablaremos de algunos límites que también corresponden con los límites de la fosa infratemporal. También, por ejemplo, cuando hablamos de estas fosas, hablamos de los músculos de la masticación. Cada uno de los 4 músculos de la masticación se ubica en un espacio diferente. Por ejemplo, el único músculo que está en la fosa temporal es el músculo temporal. Hay un músculo que se llama macetero, que no está en ninguna fosa, está lateral a la fosa infratemporal, por fuera de la mandíbula. Y los músculos que están por dentro de la mandíbula, es decir, en la fosa infratemporal, son los músculos pterigoideos. Por eso no los mencionamos a los 4 músculos en una sola clase. Si estudiamos las fosas por separado, veremos a los músculos de la masticación por separado. También, por ejemplo, esto aplica también con los nervios y con las arterias. Hay una arteria que se llama arteria maxilar que recorre tanto la fosa infratemporal como la fosa pterigopalatina, que está por delante, pero va a emitir ramas a la fosa temporal. Entonces es muy importante entender a las tres fosas, digamos, como un espacio continuo, no como una sola, porque son diferentes, pero como un espacio que se continúa. Entonces, la fosa temporal, describimos algunos límites, sobre todo del hueso, de algunos huesos que vemos aquí. Esta región que ustedes ven aquí en la imagen se conoce como fosa temporal. Vamos a delimitar unos huesos. Tenemos, por ejemplo, este es el hueso cigomático en la región anterior. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno. Tenemos un hueso frontal, detrás del frontal acuense, esta es la sutura coronal. Tenemos el hueso parietal, entonces el hueso parietal, todo esto es el hueso parietal, y luego tenemos el hueso temporal. Y en la región inferior tenemos una región llamada el arco cigomático. Entonces, a todo esto le vamos a llamar la fosa temporal. La fosa temporal. Por debajo de la fosa temporal, por abajo del arco cigomático, encontramos una fosa infratemporal. No tiene forma cuadrada, es más que nada una forma un poco más reducida. Y luego más en la profundidad tenemos otra fosa denominada pterigopalatina. Entonces, quiero que entiendan que están en comunicación estos espacios. Muy bien, vamos a empezar a hablar de algunos huesos que limitan esta fosa, empezando con el hueso temporal. Cuando hablamos de la fosa temporal y el hueso temporal, nos enfocamos en 2 porciones del hueso temporal. Esta porción del hueso temporal se llama la escama del temporal, la porción escamosa. Prácticamente va a formar gran parte de la pared medial de la fosa temporal. Prácticamente todos los huesos que ven en esa región están formando la pared medial. Lateral está limitado por la fascia. La fascia temporal es una fascia que está cubriendo al músculo temporal y está limitando también hacia afuera esa fascia. Entonces, como pueden imaginarse, ese espacio es muy reducido cuando hablamos de fosa temporal. Todo esto es la escama, es de color verde. A la escama, por ejemplo, le escribimos algunos surcos. Vemos este surco que está en la escama del temporal, que corresponde, no se nos olvide, a la arteria temporal media. La arteria temporal media, no se nos olvide, es rama de una arteria que se llama arteria temporal superficial. Recuerda que la arteria temporal superficial es la rama terminal de la arteria carótida externa. La carótida externa se divide en maxilar y temporal superficial. Bueno, esa temporal superficial después decide dar una rama temporal media
que ocasiona un surco en la escama del temporal. Mucho cuidado, no la confundan con otros vasos que están más adelante, que estarían a este nivel, que también suelen ocasionar algunos surcos, que se llaman temporales profundos. Las arterias temporales profundas son ramas de una arteria que cruza por aquí, que se llama arteria maxilar. Entonces, tengamos cuidado en distinguir la arteria temporal media de los vasos temporales profundos, porque las arterias temporales profundas son ramas de la arteria maxilar y la arteria temporal media es rama de la arteria temporal superficial. No nos confundamos. ¿Qué más del hueso temporal? Hay una zona denominada, pongámosle de otro color amarillo, esta cresta. Esta cresta se origina a partir, esto se llama arco cigomático, y a partir del arco cigomático se forma esta cresta, muy importante, que vamos a ponerle el nombre de cresta supramastoidea. Supramastoidea. ¿Por qué creen que se llame cresta supramastoidea? Muy sencillo, porque está por arriba de la apófisis mastoides. Todo esto que ven aquí se llama apófisis mastoides. Y hago la aclaración, la apófisis mastoides no forma parte de la fosa temporal. De hecho, este es el límite, la cresta supramastoidea forma el límite posterior e inferior. Posterior e inferior de la fosa temporal. Estamos aquí atrás y abajo. Esto sería adelante y abajo, adelante y arriba, atrás y arriba. Entonces, ahí tenemos la fosa temporal, no infratemporal, a la temporal que está arriba. La cresta supramastoidea, entonces, es una zona donde va a estar arriba de la mastoides y también del conducto auditivo externo. También, no solamente vamos a hablar de la escama del temporal, también hablamos, por ejemplo, de la porción timpánica. La porción timpánica del temporal, ¿dónde la vamos a localizar? En esta región. Todo esto que ven aquí es la porción timpánica del hueso temporal. La porción timpánica, si no mal recuerdan, esto ya lo ubicamos, perfecto. Vamos a quitarle un poco de grosor, ahí está. A la porción timpánica, ¿qué le vamos a describir del hueso temporal? Es una lámina ósea. Recuerda que era una lámina ósea que ayudaba a limitar el conducto auditivo externo. Cuando vimos la clase de oído externo, si no te acuerdas, está arriba, la clase de oído externo vimos que forma las paredes, sobre todo la pared anterior y la pared inferior, y parte de la pared posterior. Paredes anterior e inferior del conducto auditivo externo. La porción timpánica también va a contribuir a una articulación que vemos en esta zona, y de la cual vamos a platicar más adelante, que se llama la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es la articulación de la mandíbula, entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa articular del hueso temporal. Entonces, la porción timpánica tiene ahí unas uniones con la escama. También en la porción timpánica platicamos, por ejemplo, de algunas fisuras. Recuerda que el hueso temporal tiene varias porciones, timpánica, petrosa, escamosa, mastoidea, y tenemos varias fisuras entre esas uniones, entre esas porciones del mismo hueso temporal. Entonces hay una fisura tímpano-escamosa que va a servir para inserción de las membranas que cubren esta articulación, y una fisura también, cuidado, petrotimpánica. La fisura petrotimpánica, hay que aclarar una cosa, es una fisura entre el peñasco del temporal y la porción timpánica en la pared anterior del oído medio, Y es un sitio muy importante porque a partir de esta fisura petrotimpánica va a salir un nervio que platicamos en el tema de oído medio, que se llama nervio cuerda del tímpano. El nervio cuerda del tímpano, ¿cómo le hace para salir del oído medio? Por la fisura petrotimpánica. Platicaremos de esto, pero fíjate cómo llega el nervio a la fosa que está por debajo del arco cigomático, es decir, a la fosa infratemporal.
Por eso todavía no mencionamos mucho sobre este nervio y sobre estas porciones. Muy bien. Eso fue la forma en cómo el hueso temporal participa tanto en la fosa temporal como en la fosa infratemporal. Te repito, se tienen que manejar de las dos formas ya que están continuas las fosas. Ahora, el hueso esfenoides. ¿Cómo le hace el esfenoides para participar en la fosa temporal e infratemporal? Nuevamente, la fosa temporal sería el espacio, recuerden, entre las líneas temporales y el arco cigomático. Todo esto es la fosa temporal. ¿Y qué porción del esfenoides? Esto es el esfenoides. Todo esto que estamos delimitando es el esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides estamos viendo? Recuerda que el esfenoides tiene forma de murciélago. Si lo viéramos de frente, vamos a ponerlo acá. Tiene alas. Tiene un cuerpo. Es un esquema para que quede claro. Unas patas que se llaman apófisis pterigoides. Y otras alas que son unos cuernitos que son las alas menores. De esa forma vemos al esfenoides. ¿Qué porción del esfenoides vemos cuando estudiamos la fosa temporal? Esta, que sería la cara lateral de las alas mayores, ala mayor. Entonces, estamos viendo en una vista lateral como esta que estamos viendo del cráneo, estamos viendo, es como si me vieran así a mí, la cara lateral del ala mayor del esfenoides. Ala mayor del esfenoides forma la pared medial. Dijimos que todos los huesos que están ahí articulándose están formando la pared medial de la fosa temporal. Y que la pared lateral de la fosa temporal no es hueso, son estructuras faciales, fascias temporales, piel, etc. Entonces, ¿qué también es importante mencionar? Que hay un punto en que el ala mayor está formando una escotadura. Vamos a ponerla más cercana para que no se confundan con esto. Quitamos todo esto, ya sabemos todo lo que es la fosa temporal. Y hay una escotadura o un borde del ala mayor que si lo viéramos por delante, si viéramos al esfenoides de esta forma, sería este borde. El sitio donde el ala mayor pasa de su pared lateral a su parte inferior, a su cara inferior, este pequeño borde le llamaremos la cresta infratemporal. La cresta infratemporal es esa unión, ese borde que se forma entre la pared lateral del ala mayor y su pared inferior, todo esto. Y es muy curioso porque a partir de ahí vamos a delimitar espacios. Este espacio sería la fosa temporal. Acá abajo estaría la fosa infratemporal. Y aquí toda esta zona sería la fosa pterigopalatina. Pterigopalatina. Entonces, es muy importante, por eso ver en el esfenoides es más fácil ver cómo se continúan las tres fosas. Hacia el lado y hacia arriba, fosa temporal, hacia el lado y hacia abajo, infratemporal, y hacia abajo nada más, y al centro, pterigopalatina. Muy bien. Eso es de la cara lateral y un poco de la inferior. En la misma cara inferior, no se nos olvide, vamos a borrar todo eso. ¿Ya quedó claro? Pasemos ahora a los orificios que observamos en el ala mayor del esfenoides. Esta es una vista inferior del cráneo. Recuerda que aquí estamos viendo al murciélago, estamos viendo las patas del murciélago, las apófisis pterigoides, tanto su lámina medial, vean el gancho de la pterigoides en la lámina medial, y la lámina lateral de la apófisis pterigoides, y también el ala mayor, vean, el ala mayor del esfenoides. ¿Qué es importante el ala mayor cuando hablamos de agujeros? Hay dos agujeros muy importantes. Tenemos el agujero oval, es el más sencillo de distinguir por la forma oval que tiene, por donde va a salir el nervio mandibular, recuerda. Acuérdate que todo lo que está por debajo del ala mayor es o fosa infratemporal o fosa pterigopalatina, dependiendo de dónde estemos. Pero aquí sería la fosa infratemporal. Entonces, el nervio mandibular pasa de la fosa craneal media a la fosa infratemporal.
También por aquí pasa el nervio petroso menor del glosofaringio, ¿se acuerdan? El que va a inervar la glándula parótida. Petroso menor, no mayor, menor. También por ahí llega a entrar una arteria, rama de la arteria maxilar, que se llama arteria meningia accesoria, no la meningia media, meningia accesoria. Y en general pues son todos los estructuras, ¿verdad? En sentido posterior y lateral a este agujero tenemos otro agujero llamado agujero redondo menor, el agujero redondo menor o espinoso, también se le dice espinoso. Por ahí va a pasar la arteria meningia media, rama de la arteria maxilar, la arteria meningia media, y también, no se nos olvide, un ramo meningio del nervio mandibular, que platicaremos ahorita más adelante en vasos y nervios. Ahora, también no se nos olvide que medial al agujero espinoso encontramos una pequeña espina. Cuando hablemos de la espina del esfenoides, nos referimos a la espina del esfenoides, es esta que está aquí, es una rugosidad, una espina localizada medial al agujero espinoso. Y por aquí se va a insertar un ligamento que platicaremos más adelante llamado ligamento esfenomandibular, que participa en la articulación temporomandibular. Esfenomandibular. Muy bien. Eso fue el esfenoides, el ala mayor. El ala mayor no es la única estructura que va a participar en estas fosas. También hay una región, por ejemplo, del ala mayor denominada lámina lateral de la apófisis pterigoides, las patitas del murciélago, ¿se acuerdan? Las patas del murciélago tienen dos láminas, lámina lateral y lámina medial de la apófisis pterigoides. Vamos a mencionar la lámina lateral. La lámina lateral es muy sencillo. ¿Por qué nos interesa cuando hablamos de las fosas, de estas fosas? Tanto la temporal como la infratemporal, sobre todo la infratemporal. Porque es el sitio de origen de los músculos pterigoideos. Origen de los músculos pterigoideos. Pero bueno, esto más adelante lo platicaremos en fosa infratemporal. La lámina medial servía para otras cosas, acuérdense, la lámina medial tenía el gancho, por ahí teníamos la fosita escafoidea, sitio de origen del tensor del velo del paladar, y limitaba a otras regiones como la nasofaringe, etc. La lámina lateral entonces sirve para el origen de los músculos pterigoideos. Y bueno, esa es la parte del esfenoides que contribuyen a las fosas. La temporal solamente sería la cara lateral del ala mayor del esfenoides y la cresta infratemporal limitando ese espacio. Pasemos ahora al hueso maxilar. ¿Cómo le hace el hueso maxilar para contribuir a la fosa temporal e infratemporal? Fíjense cómo, si dibujáramos la línea que limita por el arco cigomático, arriba la fosa temporal, de abajo de la fosa infratemporal, pues prácticamente el maxilar está más del lado de la infratemporal, como pueden ver. Aquí que vamos a mencionar, el hueso maxilar, por ejemplo, estamos observando su cara posterior. La cara posterior del maxilar está limitando principalmente el límite anterior de la fosa infratemporal y observamos agujeros. Estos agujeros por aquí van a entrar los vasos y nervios alveolares posteriores superiores, posteros superiores, para irrigar los dientes e inervar los dientes, sobre todo principalmente. Ahora, el siguiente hueso es muy importante, sigue el hueso cigomático o hueso malar, acuérdense. Malar o cigomático significa yugo. Yugo es por la forma que tiene el hueso cigomático. Prácticamente el cigomático tiene una forma cuadrangular, pero tiene forma cuadrangular con varias apófisis. Tiene una apófisis, un cuerpo central. Vamos a ponerle otro color. Color verde. Bueno, recuerda que el hueso cigomático tiene una apófisis en sentido superior, llamada apófisis frontal del cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del frontal. Es un juego de palabras que lo puedes deducir con ver la pura imagen. Hacia adelante y en sentido medial forma la apófisis maxilar del cigomático,
que se articula con la apófisis cigomática del maxilar. Y en sentido posterior, recuerda, se forma la apófisis temporal del cigomático, que se articula con la apófisis cigomática del temporal. Esta es la que forma el arco cigomático, la que completa el arco cigomático. Recuerda que el arco cigomático está compuesto principalmente por el temporal, por el hueso temporal. Pero esto está completando el hueso. Entonces, ¿cómo nos ayuda el hueso cigomático a limitar la fosa temporal? Está ayudando a formar el límite anterior. Y de hecho en este caso es anterior y lateral. Anterior y lateral, porque el arco cigomático se está abriendo un poco hacia afuera. Recuerda que hay un espacio aquí. Vamos a poner otro color para que sea más. Si ponemos una flecha, hay un espacio donde puedes meter tu dedo entre esos huesos y el arco cigomático. Entonces eso corresponde al espacio de las fosas. Ahí corresponde a las fosas. Y como el arco cigomático se está abriendo en sentido lateral, este hueso cigomático va a formar la pared anterior. Estamos viendo muy bien que forma la pared anterior, pero lateral. ¿Qué observamos en el hueso cigomático? ¿Qué nos interesa? Que en la misma apófisis frontal del cigomático vamos a localizar en su cara posterior un agujero por el cual van a salir las arterias y los nervios cigomático-temporales. No se nos olvide, arteria y nervio cigomático-temporal nos sirve para irrigar e inervar la región anterior de la sien. Cuando escuchemos la palabra sien con S, es para los vasos y nervios cigomático-temporales. Hay otro orificio, pero en la cara anterior del hueso, o bueno, superficie lateral del hueso cigomático, por el cual van a salir los vasos y nervios cigomático-faciales, para inervar esta región del pómulo. Y de esa forma, el hueso cigomático contribuye un poco a formar los límites. Ahora, tampoco no se nos olvide que pongamos de qué color, tampoco se nos olvide que a partir de la apófisis frontal, vamos a ver la apófisis frontal de frente. ¿Cómo se vería de frente? Aquí está. Recuerden que la apófisis frontal del cigomático ayuda a formar parte de la pared lateral de la órbita. Entonces, hay una parte de hueso que se extiende en sentido medial y posterior, para ayudar a formar la pared lateral de la órbita. La apófisis frontal del cigomático. Y no solo forma la pared lateral de la órbita, sino que está ayudando también a formar la pared anterior. Todo esto que dibujamos aquí en la órbita estaría de este lado, formando la pared anterior de la fosa temporal. Entonces la fosa temporal se limita anteriormente también por esta apófisis frontal del cigomático. Entonces ya hablamos del temporal, ya hablamos del maxilar, ya hablamos del cigomático. ¿Qué otros huesos nos van a ayudar a formar las fosas temporal e infratemporal? La mandíbula, sobre todo la rama de la mandíbula. El día de hoy vamos a hablar sobre la rama de la mandíbula, recordando que la rama, como está por debajo del arco cigomático, la rama de la mandíbula se va a relacionar más con la fosa infratemporal, más que con la temporal, con la infratemporal. De la rama de la mandíbula, ¿qué estudiamos? Primero que nada, observar que tiene una forma cuadrangular. Observen, todo esto es vamos a poner, todo esto es la rama de la mandíbula, tiene una forma cuadrada, prácticamente es cuadrada. Le vamos a estudiar diferentes bordes. Voy a borrar todo otra vez para ponerlo de diferentes colores. Primero que nada, ¿qué borde le vamos a estudiar primero? Vamos a estudiarle un borde posterior y un borde inferior. La unión del borde posterior con el borde inferior, esta zona, le vamos a llamar el ángulo de la mandíbula. Cuando digamos la palabra ángulo, nos referimos a la unión del borde posterior de la rama con el borde inferior, podemos decir, del cuerpo de la mandíbula. Por si todavía no les queda claro cómo se ve la imagen, estamos observando aquí una vista lateral de la mandíbula,
como si la viéramos por fuera. Y esto como si estuviéramos por dentro. Esta imagen es de una vista medial. Como si nosotros fuéramos la cavidad oral y lo viéramos por fuera la mandíbula. Entonces, eso fue el ángulo. La mayor parte de la cara lateral, esto se llama cara lateral de la mandíbula, entonces, va a servir sobre todo, no se les olvide, va a servir para inserción del músculo macetero. El músculo macetero tiene diversas inserciones en la cara lateral de la mandíbula. Es un músculo de la masticación que nos va a permitir cerrar la mandíbula y un poco hacerla hacia atrás. Entonces todo esto va a ser para el macetero, la mayor parte sobre todo. Ahora vámonos al borde superior de la mandíbula. Borde superior de la mandíbula, de la rama de la mandíbula, se caracteriza por este bordecito que tenemos aquí. Vamos a ponerlo de color azul. Esta escotadura recibe el nombre de escotadura mandibular. La escotadura mandibular, ¿dónde está entonces? En el borde superior de la rama. Esa escotadura mandibular va a servir muy importante para dos estructuras, vasos y nervios maceterinos. Como el macetero está por fuera de la mandíbula y los vasos y nervios se originan por dentro, van a tener que cruzar esta escotadura, de esta forma, así. Entonces, cuando nos pregunten o te platiquen sobre vasos y nervios del macetero, tienes que mencionar la escotadura mandibular, forzosamente. Ahora, vamos a hablar del borde anterior de la rama. El borde anterior de la rama desciende en un ángulo agudo, chéquense, y se continúa. Recuerden que tenemos una línea que se llama la línea oblicua. Línea oblicua de la mandíbula. Recuerda, había una línea oblicua en el cartílago tiroides que nada que ver aquí, ¿va? Estamos hablando de la mandíbula. La línea oblicua de la mandíbula que servía de origen para algunos músculos, sobre todo de la cara, de la expresión facial. Sobre todo los que se encargaban de deprimir el labio inferior. Eso es la línea oblicua, el borde anterior. Pongamos ahí el borde anterior de la rama. Ahora, en el extremo, en la unión entre el borde superior con el borde anterior, pongamos aquí, encontramos esta estructura que vemos aquí. Vamos a ponerla, es una estructura, una apófisis, que se conoce como apófisis coronoides. La apófisis coronoides de la mandíbula, repito, es la unión entre el borde superior, entre la escotadura mandibular, y el borde anterior de la rama. Tiene forma triangular. Y es para la inserción del músculo temporal. El músculo temporal, el que vamos a ver más adelante, el músculo temporal tiene una inserción en la apófisis coronoides. De esta manera puede elevar y causar un desplazamiento en sentido posterior de la mandíbula. Esa es la unión. Ahora, vamos a irnos a la unión entre el borde superior y el borde posterior. ¿Qué encontramos en la unión entre el borde superior y el borde posterior? Esta región, que le vamos a poner de nombre apófisis condilar. Entonces tenemos dos apófisis, coronoides adelante, que sirve para la inserción del temporal, y la apófisis condilar. Muy bien, que también es esta, ¿verdad? Todo esto. La apófisis condilar vamos a dividirla en dos porciones. Tenemos un cóndilo y un cuello. El cuello sería esta región. El cóndilo sería lo de arriba. El cóndilo, muy sencillo, es el que participa, es la estructura de la apófisis condilar que se va a articular con el hueso temporal y formar la articulación temporomandibular. Así lo vamos a abreviar. Articulación temporomandibular. Ahí se articula. En el caso del cuello, es la región que está por debajo del cóndilo. En el cuello vamos a encontrar una pequeña fosa llamada fosita pterigoidea. Es muy importante ponerle un diminutivo, no decirle fosa pterigoidea, porque hay una fosa pterigoidea diferente a la fosita pterigoidea. Recuerda que la fosa pterigoidea es el espacio entre las dos láminas de la apófisis pterigoides.
es diferente. Y la fosita pterigoidea es una zona que está en el cuello de la mandíbula. En el cuello, sitio de inserción de un músculo llamado pterigoideo lateral. Cuando nos digan el músculo pterigoideo lateral, automáticamente nuestra mente, el que se inserta en la fosita pterigoidea, dentro, en el cuello. Entonces ya se pueden imaginar lo que pasa aquí. Muy bien, eso fue la rama de la mandíbula vista por su cara externa. Pero ahora nos falta hablar la cara interna de la rama de la mandíbula. ¿Qué observamos principalmente? Lo que se caracteriza más cuando vemos la cara interna de la rama de la mandíbula es este orificio que corresponde al agujero mandibular. Agujero mandibular. El agujero mandibular prácticamente es la abertura externa de un conducto que se llama conducto mandibular. No se ve la imagen porque el conducto mandibular es intraóseo, está completamente rodeado por hueso y aquí solo vemos lo que está por fuera. El conducto mandibular es el sitio en el cual van a entrar los nervios, los vasos y nervios, vamos ahí, nervios y vasos alveolares inferiores. ¿Cómo le hace? Imaginemos que vamos a hacer la simulación del nervio. Este es el nervio alveolar inferior, que de hecho antes da una rama que se llama rama del miloioideo. Bueno, entonces este nervio se introduce por este agujero y prácticamente va a estar aquí en este agujero. No se vería por el exterior, pero daría sus ramas para los dientes, de esta forma. De tal manera que el nervio alveolar inferior es el que va a inervar los dientes de abajo. Ahora, en sentido, mucho cuidado, anterior y superior al agujero mandibular, tenemos una prominencia, una espina, también de forma triangular, que le llamaremos, esta espina, un espacio, ya dibujamos mucho, o sea, aquí mismo. Esta espina se llama la língula. Tiene nombre de persona, se llama la espina de Spix. La espina de Spix. Entonces, la língula está en la cara interna de la rama de la mandíbula. La cara interna de la rama de la mandíbula o cara medial. Está por encima y por delante del agujero mandibular. Y es una zona que se puede palpar. Si tú abres la boca, por ejemplo, en este caso los dentistas la usan mucho, o a veces los otorrinos, si quieren anestesiar el nervio alveolar inferior. Como el nervio alveolar inferior pasa por ahí, si tú quieres anestesiar los dientes de abajo, puedes encontrar una prominencia ósea palpable, meten su dedo en la boca y intentan palpar la língula y ahí van a localizar el nervio alveolar inferior. Entonces, se utiliza como referencia para la anestesia dental, pero también sirve para la inserción de un ligamento que se llama el ligamento esfenomandibular, del cual platicaremos más adelante. El ligamento esfenomandibular. Y eso es la espina de Spix. También en la región, pongamos ahí en la región que está, que está cerca del ángulo, esta región, encontramos una rugosidad, rugosidades, vamos a ponerlas así las rugosidades, para la inserción del músculo pterigoideo medial. Aquí se inserta el músculo pterigoideo medial. Recuerda que el pterigoideo lateral, ¿dónde se insertaba? En la fosita pterigoidea. Aquí se inserta el pterigoideo lateral y el medial acá abajo. Esto tendrá que ver con sus funciones. Muy bien. Tampoco se te olvide, recordando, no estamos hablando del cuerpo, pero recordando un poco, había una línea miloioidea que servía de inserción para el músculo miloioideo. Y así separamos el piso de la cavidad oral de las estructuras que están por debajo. Muy bien, con esto hablamos de la rama de la mandíbula. Como puedes ver, fue un poco extenso, pero son necesarios. Y esto se platica mejor cuando hablamos de fosa infratemporal, pero te repito, tenemos que abordarlo como si fuera toda una fosa continua para entender los límites. Dentro del tema de fosa temporal, platicamos del tema de fosa infratemporal. Y también hablamos de la articulación temporomandibular.
La articulación temporomandibular, como su nombre lo dice, es una articulación entre el hueso temporal y la mandíbula, es la articulación de la mandíbula. Una articulación muy importante porque la clasificamos primero como una articulación sinovial. Sinovial. ¿Qué elementos participan en la articulación de la mandíbula? En la ATM, así la podemos abreviar, la ATM. Elementos, son 3 elementos que participan en la articulación temporomandibular. Por parte de la mandíbula solamente tenemos al cóndilo de la mandíbula, al cóndilo mandibular. Esa estructura que va a ir en las cavidades del temporal. Número 2, tenemos a la fosita articular. La fosita articular prácticamente es la porción del temporal que forma esta excavación. Esta es la fosita articular del temporal, recuerda, esa excavación. ¿A qué parte del temporal pertenece? A la escama del temporal. El timpánico está ayudando ahí a articularse con algunas partes de la escama, pero sobre todo la escama. Y también tenemos más adelante una región llamada el tubérculo articular. Es el tubérculo articular. Entonces pongamos fosita articular y tubérculo articular, que está por delante, limitando esto. Limitando por delante a la fosita. Entonces, si tenemos un cóndilo, podemos asumir que esta articulación se puede denominar condilia. Es una articulación sinovial, se puede decir que es condilia, pero es diferente a una condilia típica. Es una articulación en la cual, primero que nada, la articulación del lado derecho con la del lado izquierdo están no en comunicación, pero están coordinadas. Como es un solo hueso la mandíbula, si tú mueves un lado, mueves el otro también. Entonces están en coordinación durante los movimientos de la masticación. Ahora, ¿cuáles son algunas diferencias que tiene la articulación temporomandibular con el resto de las articulaciones sinoviales? Está cubierta o está revestida, más bien revestida, por fibrocartílago. Eso es la interesante. La mayor parte de las articulaciones sinoviales, si no es que todas, están revestidas por cartílago hialino, no se nos olvide eso. Pero esta no, esta tiene fibrocartílago, observen. Aquí va a haber fibrocartílago en todo esto. Tubérculo, fosita articular, cóndilo. Además, esta articulación está dividida en 2 cavidades por un disco articular. Esto que vemos aquí le llamaremos disco articular. El disco articular, que se ve mejor en esta imagen, observen. El disco articular. El disco articular entonces divide a la articulación temporomandibular en 2 porciones. Una porción superior y una porción inferior. La porción superior está. Vamos a ponerla con otro color. La porción superior de la articulación, vamos a decir porción superior, se va a encargar principalmente de los movimientos anteroposteriores de la mandíbula, hacia adelante y hacia atrás. Estos movimientos se llaman propulsión o protrusión, se usa en este caso protrusión y retrusión. Protrusión y retrusión. El término correcto realmente es protrusión, pero a veces se utiliza la otra palabra. Ahora, la parte baja de la articulación, la que está por debajo del disco, vamos aquí, se encarga de los movimientos de apertura y de cierre, es decir, del movimiento en bisagra. Hay un componente en bisagra, por eso hay gente que puede pensar que la articulación es una articulación en bisagra. Es una articulación compleja, entendamos, que se divide en 2 componentes. La bisagra, ¿por qué le dicen bisagra? Porque el mecanismo de apertura de la mandíbula, si lo vemos de lado, de abrirla y cerrarla, ¿sí? Es como si fuera una bisagra, una polea, girando y entrando. Pero esto es más complejo de lo que se piensa. Entonces por eso la parte de abajo es la bisagra, para cerrar y abrir la boca. Y para eso se divide la articulación. Muy bien.
Entonces ya tenemos qué tipo es, los elementos que participan. Ya vimos que no es como cualquier articulación sinovial, que está revestida por fibrocartílago y que hay un disco articular, que también está hecho de fibrocartílago, el disco articular, que está separando la cavidad sinovial en dos mitades, una superior y una inferior. La superior, repito, para los movimientos de adelante hacia atrás, la inferior para abrirla y cerrarla con un movimiento en bisagra. Ahora pasemos a cómo esta articulación tiene sus reforzamientos. Tiene diferentes reforzamientos. Hay una membrana sinovial que está revistiendo toda la superficie. Hay una membrana fibrosa. La membrana fibrosa sería esta. Entonces la membrana fibrosa. La membrana fibrosa tiene diferentes inserciones de adelante hacia atrás. Involucramos, recuerdan, el tubérculo articular. El tubérculo articular es uno. Va a estar cubriendo toda la extensión de la fosa articular. La fosa articular llega a insertarse, no se nos olvide, la membrana fibrosa en la sutura tímpano-escamosa. Recordemos que la sutura tímpano-escamosa está en la parte por delante de la fosa temporal. Tímpano-escamoso. Y también llega a insertarse en el cuello de la mandíbula. Entonces, ese es el sitio de la membrana fibrosa. Ahora, pasemos a hablar de los ligamentos extracapsulares. ¿Qué ligamentos sirven como refuerzo en esta articulación? Tenemos 3 ligamentos extracapsulares, vamos a ponerlos ahí. Ligamentos extracapsulares de la articulación temporomandibular. El primero de todos se llama ligamento lateral. Es este que vemos aquí. Observen, es el más próximo. Las fibras son de forma oblicua. Van desde esta región que dijimos que se llama tubérculo articular. Vamos ahí, número 1. El ligamento lateral. Es el más próximo a la articulación. Está pegado prácticamente a la membrana fibrosa. Va del tubérculo, con azul pongamos, igual que va del tubérculo articular del hueso temporal al cuello de la mandíbula, hacia la parte posterior del cuello. Acá era cóndilo también. Cóndilo. Bueno. Después tenemos también un ligamento llamado ligamento esfenomandibular. Este es uno de los más importantes. Un consejo para acordarme de este ligamento, me acuerdo por la palabra espina. ¿Cómo que espina? Sí. Esta es una vista medial de la articulación temporomandibular. Observen, ahí vemos la mandíbula por su cara interna, el temporal por dentro. Ahí podemos hablar un poquito del esfenoides, pero bueno, de hecho es el esfenoides lo que vemos. Esta es la espina del esfenoides, acuérdense, la espina del esfenoides. Y esta es la língula. Acuérdense que el otro nombre de língula también se llama la espina de Spix. Entonces, el ligamento que va de espina a espina es el ligamento esfenomandibular. ¿Cómo que espina a espina? Sí, de la espina del esfenoides, en la cara inferior del esfenoides. ¿Dónde estaba la espina del esfenoides? Recuérdenme, estaba medial al agujero espinoso. Por eso el agujero espinoso se llama espinoso, porque se relaciona con la espina del esfenoides. Entonces, va a la língula o espina de Spix. Y ahí está. Entonces, recuerdan, de espina del esfenoides a espina de Spix. Espina de Spix. Y también, por último, hablaremos de otro ligamento que se llama ligamento estilomandibular. No confundas la espina del esfenoides con la apófisis estiloides. El ligamento estilomandibular es este, de la apófisis estiloides, de la punta, bueno, no de la punta, un poco en la cara anterior, hacia el borde posterior de la mandíbula, cerca del ángulo. Ahí tenemos al ligamento estilomandibular, desde la estiloides.
Esta estructura, recuerda que forma parte del ramillete riolano. Eran 5 estructuras que salían de la estiloides. 3 músculos, que son el estilogloso, estilofaringeo y estiloyoideo. Y 2 ligamentos. Ligamento estiloyoideo y estilomandibular, que es el que estamos hablando ahorita. Bien. Ahora pasemos a los movimientos de la mandíbula. Es muy importante saber que la mandíbula se puede mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante. Hacia abajo. Entendamos. ¿Qué músculos bajan la mandíbula? Recuerda, ya los vimos en el tema de cuello. Son unos músculos que se llaman los suprayoideos. Los músculos suprayoideos, recuerda que se insertan en el yoides, pero también se insertan en la mandíbula, se originan en la mandíbula, dependiendo del músculo. Eran los músculos digástrico, miloyoideo, también teníamos un músculo que se llamaba genilloideo, y había un estiloyoideo. Entonces, los músculos suprayoideos bajan la mandíbula. También la gravedad ayuda. Realmente la mandíbula está cerrada durante el día. Ahorita vamos a ver por los músculos que la elevan. ¿Qué músculos? Vamos a quitar eso. ¿Qué músculos se encargan de elevar la mandíbula? Tenemos a los músculos, pongamos de color rojo, al macetero, al temporal, con colaboración de los músculos, bueno, principalmente macetero y temporal. Entonces, durante el día la mandíbula está cerrada. ¿Por qué? Porque los músculos macetero y temporal tienen lo que se llama un tono muscular. Como todos los músculos, el tono muscular son contracciones sostenidas del músculo, pero involuntarias. Digamos que son contracciones del músculo para cierta acción. Por ejemplo, hemos platicado del tono de los esfínteres. Los esfínteres están contraídos, ya sea esfínter de la uretra, esfínter del ano, pues para la retención de la orina o de la popó. Aquí también hay un tono que mantiene la mandíbula cerrada. Pero ¿qué pasaría si ese tono muscular se inhibe? Por ejemplo, cuando dormimos. Cuando dormimos, el sistema nervioso apaga ese tono muscular y la mandíbula se cae. Es por eso que cuando dormimos, muchos duermen con la mandíbula abierta. Depende de la posición que tengas, ¿verdad? Pero la mandíbula se cae hacia abajo, obviamente, por el efecto de la gravedad. Claro, los suprayoideos también contribuyen a este proceso. Entonces, ya dijimos. Hacia adelante, ¿qué músculos desplazan hacia adelante la mandíbula? El músculo más importante para el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante es el que estamos viendo en la imagen, es el pterigoideo lateral, el que se inserta en la fosita. El macetero temporal y el pterigoideo medial desplazan hacia arriba. Y hacia atrás también es el macetero, solamente que la porción profunda del macetero. El temporal también, solamente que la porción posterior, principalmente esos músculos. Entonces, de esta forma son los movimientos que tiene la mandíbula. Hay que aclarar una cosa. Para abrir la mandíbula, para yo abrirla, como cuando abres la boca, tienes que desplazar, esto es muy importante, para abrir la mandíbula se tiene que desplazar el cóndilo sobre el tubérculo articular. Vamos a poner esto. Es decir, lo que estoy poniendo con verde tiene que estar por debajo del tubérculo. Entonces, antes de abrir la mandíbula tiene que haber un desplazamiento anterior del cóndilo hacia el tubérculo articular. Por lo tanto, el músculo pterigoideo lateral participa en la apertura, no directamente, no porque desplace hacia abajo
la mandíbula, sino porque desplaza hacia adelante para que el cóndilo esté por debajo del tubérculo. Entonces, en pocas palabras, cuando tenemos la boca abierta, así, el cóndilo está por debajo del tubérculo. Cuando tenemos la boca cerrada, el cóndilo está en la fosita, en la fosa articular. Entonces, es muy importante entender dónde están, con qué movimientos están los diferentes componentes óseos. Muy bien, ya vamos a hablar de cada uno de los músculos de la masticación. Mencionamos el macetero en esta clase no porque esté en la fosa temporal, sino porque tampoco está en la fosa infratemporal. Entonces, es un músculo que está por fuera de la fosa infratemporal, está lateral, está por fuera de la rama de la mandíbula. Pero como estamos viendo la articulación, es necesario mencionarlo. Tiene forma cuadrangular, no se nos olvide, forma cuadrangular. Es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. El macetero causa la contracción fuerte. De hecho, lo podemos palpar. Si nosotros apretamos los dientes como si quisiéramos triturar algo, se siente el macetero en su borde inferior. Por delante, acuérdate que por delante de la oreja está la parótida y por delante de la parótida está el macetero. El macetero, en este ejercicio que pueden hacer en casa, se relaciona con el conducto de Stennon, el conducto parotidio. Entonces, cuando lo contraes, podemos sentir cómo el conducto de Stennon se roda sobre nuestros dedos, se está desplazando. Es una técnica para palpar el conducto de Stennon. Apretar los dientes con la contracción del macetero y causar un desplazamiento del conducto de Stennon. Pasemos ahora a sus orígenes. Para entender los orígenes debemos entender que hay porciones. Hay una porción superficial, entonces la porción superficial del macetero, que son estas fibras. La porción superficial se origina, vamos allí, porción superficial, observen, desde adelante, desde el hueso maxilar. Entonces abarca la apófisis cigomática del maxilar y la apófisis maxilar del cigomático. Todo esto, las apófisis entre el cigomático y el maxilar, va a ser el sitio de origen del músculo de la porción superficial del macetero. Entonces pongamos ahí apófisis cigomática del maxilar y apófisis maxilar del cigomático. Toda esa región. La porción profunda, ¿dónde se va a insertar? ¿Dónde se va a originar? Perdón. La porción profunda, más atrás, prácticamente se va a insertar en el borde inferior del arco cigomático. Arco cigomático. Borde inferior del arco cigomático y también pues parte de la cara lateral. Entonces, podemos afirmar entonces que la porción superficial es anterior y la profunda es un poco posterior, claro, además de su obvia relación anatómica. Porción profunda. Ahora, la superficial va, a descender hasta el ángulo de la mandíbula, hasta el borde inferior y el ángulo de la mandíbula. La profunda no, la profunda se va a insertar en todo lo que es la cara externa de la mandíbula, de la rama de la mandíbula, incluso va a continuar como la apófisis cronoides. De hecho, en algunas disecciones se puede confundir con la inserción del músculo temporal. Y ahí lo vemos claramente. Ahora, vamos a pasar a la inervación. Tenemos una regla muy importante. Recuerda que platicamos de una regla del nervio mandibular. Pongamos ahí, inervación, nervio mandibular. Ya se los dije, ya se los spoileé. El nervio mandibular es la tercera rama del trigémino, por eso la ponemos como V3. La tercera rama del trigémino es una regla. Todos los músculos de la masticación, todos, sin importar dónde estén, temporal, pterigoideos y macetero, los cuatro son inervados por el nervio mandibular. A esto le agregamos los dos tensores, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, y los dos del piso de la boca, vientre anterior del digástrico y el músculo miloioideo. Esa es la regla para aprendernos.
Esta regla la vamos a profundizar en la siguiente clase, que es fosa infratemporal. Resulta ser que el nervio mandibular tiene un nervio, una rama que se llama nervio masseterino, que de hecho vemos en esta imagen. Recordemos, aquí está, de color verde para que se resalte. Aquí está el tronco anterior del mandibular dando su rama masseterina. ¿Qué dijimos del nervio y la arteria masseterina? Que tienen que cruzar ¿qué estructura? La escotadura mandibular. La escotadura mandibular es una escotadura localizada en el borde superior de la rama de la mandíbula, por el cual van a pasar arteria y nervio masseterinos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el massetero está por fuera de la fosa infratemporal. Ahora, la irrigación de la arteria masseterina, perdón, la irrigación, ya les dije, del músculo massetero va a ser la arteria masseterina. Ojo, esta no hay una arteria en este caso que se llama arteria mandibular. Es la arteria maxilar. Mucho cuidado entonces con las diferencias entre irrigación e inervación. El nervio masseterino viene del nervio mandibular. La arteria masseterina viene de la arteria maxilar. Iremos platicando esto poco a poco. Y la función del massetero va a ser, ya dijimos, la principal va a ser la elevación, cerrar la mandíbula. Es el más potente oclusor de la mandíbula, elevación. Y las fibras más profundas van a ocasionar un desplazamiento en sentido posterior, una retropulsión. El movimiento hacia atrás se conoce como retropulsión. Pasemos ahora sí. La clase se llama fosa temporal, pero si se fijan hablamos de muchas estructuras que ni siquiera están en la fosa temporal. Ahora sí vamos a hablar de lo único que hay en la fosa temporal. En la fosa temporal está limitada por una línea llamada línea temporal superior. Vamos a ponerle línea temporal superior. La línea temporal superior no necesariamente está en la línea temporal. No necesariamente está en el hueso temporal. Está desde el hueso frontal, parietal y temporal. Aquí está. Es el sitio, no se nos olvide, de inserción de una estructura que se llama la fascia temporal. La fascia temporal es todo ese tejido que está rodeando al músculo temporal. Ahora tenemos otra línea que se llama línea temporal inferior, que está por debajo de esta línea temporal superior. La línea temporal inferior, entonces, es el sitio de origen del músculo temporal. Músculo temporal, repito entonces, se origina de la línea temporal inferior, la inferior, no la superior, pero también, resulta que también se inserta en la fascia temporal. Como la fascia está rodeando el músculo, pues el músculo también se origina a partir de ahí. Quiero aclarar algo del músculo, observen. Tiene forma de abanico y de hecho tiene dos tipos de fibras. Las de adelante tienen un trayecto hacia abajo, descendente. Observen. Y las que están hacia atrás tienen un trayecto en sentido anterior, un poco horizontales. Ya te imaginarás qué función tienen cada una de estas fibras. Primero vamos a decir la inserción, todavía no acabamos. La inserción, ¿dónde se inserta? Todas estas fibras convergen en un tendón que estamos viendo aquí, que se inserta, ¿dónde dijimos? ¿Cómo se llama? La apófisis, donde se inserta el músculo temporal. Apófisis coronoides. La apófisis coronoides de la mandíbula, coronoides, perdón, es el sitio de inserción del músculo temporal. Entonces, las fibras que están anteriores, que están descendiendo, van a causar un ascenso de la mandíbula, una elevación. Y las fibras que están en sentido posterior van a causar un movimiento en sentido posterior, es decir, una retropulsión. Las dos funciones del músculo temporal son la elevación y la retropulsión. Ahora, vamos a hablar de los vasos y nervios del músculo temporal y por ende de la fosa temporal. Aquí están. Observen, de superficial a profundo, ¿qué vasos y nervios observamos? O más bien, ¿qué estructuras? La fascia, aquí está la fascia temporal. Si yo quito la fascia, voy a ver al músculo. Y si yo quito al músculo, voy a ver a los vasos y nervios. Es decir, el músculo es irrigado e inervado desde su cara profunda.
Todos esos vasos, por ejemplo, y nervios que ven ahí se llaman los vasos y nervios temporales profundos. Temporales profundos. Vamos a dibujar. Los nervios temporales profundos, muy importante, vienen desde abajo, desde la fosa infratemporal del nervio mandibular. Igual que la masseterina. Los nervios vienen del nervio mandibular y las arterias temporales profundas, que están aquí, las arterias temporales profundas vienen de la arteria maxilar, desde la fosa infratemporal. Ahora, yo te había platicado al inicio de la clase que había una arteria llamada temporal media. Vamos a ponerle otro color para resaltarla, nada más. La temporal media. La arteria temporal media es diferente a los temporales profundos. La temporal media no viene de la maxilar. La temporal media viene de este vaso que se llama temporal superficial. Recuerda que la arteria, vamos a ponerle arteria temporal superficial, es una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, junto con la maxilar, ¿verdad? Y la arteria temporal superficial, en este sitio, por encima del arco cigomático, emite los vasos temporales medios que se anastomosan con las arterias temporales profundas, ramas de la maxilar. Y de esta manera creamos una anastomosis en la fosa temporal. ¿Qué otros nervios, aparte de los vasos temporales, tenemos en la fosa temporal? Tenemos este nervio, recuerden que se llama cigomático temporal. El nervio que inerva la sien, cigomático temporal, es rama del nervio cigomático, que es rama del nervio maxilar. Cuidado. Nervio cigomático temporal, que inerva la sien. Si te duele la sien es por el cigomático temporal. A final de cuentas es rama del nervio maxilar V2. Entonces tenemos ramas de V3, que son los temporales profundos, y ramas de V2, para que tengas cuidado. Fosa temporal es inervada por dos ramas del trigémino. Con esto acabamos el tema de fosa temporal. Fue un poco largo, pero quiero que entiendas que es una continuación de temas. Fosa temporal, infratemporal y pterigopalatina es una continuación de temas. Con esto acabamos el tema.